cuarto ventrículo. Entonces, es importante que tengamos en esa cuestión de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, voy a compartir con ustedes para poder acceder a la información de la cual vamos a hablar. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, ya se ve. Sí, doctor. Ok. Entonces vamos a hablar del piso del cuarto ventrículo. Recuerden que les dije que el piso del cuarto ventrículo es la parte posterior del puente de Barolio y una porción del bulbo raquídeo. Forman el piso. ¿Por qué? Porque de momento nosotros de manera académica enderezamos al tronco encefálico y no da la apariencia, pero en realidad el tronco encefálico está más inclinado y esa parte posterior del puente de Barolio y parte del bulbo raquídeo quedan formando el piso del cuarto ventrículo. El techo, mencioné yo, que está formado por los dos velos medulares que se desprenden del cerebelo y uno que corre hacia arriba y uno que corre hacia abajo, cierran el techo de ese cuarto ventrículo. Entonces, hablaremos del piso de este cuarto ventrículo que involucra la parte posterior del puente de Barolio y una parte del bulbo raquídeo que es la parte más superior. Entonces tenemos que describir propiamente esta porción. Vean, este es la parte que corresponde a la porción posterior tanto del puente de Barolio como la parte más superior del bulbo raquídeo y forman una figura romboidea, ¿sí?, que encierra propiamente el cuarto ventrículo. Estos trígonos que se ven, porque hay dos trígonos que conforman propiamente a este romboencéfalo. Hay un trígono superior o trígono pontino que propiamente queda inmerso en esta parte. Este es un trígono superior. Y el trígono inferior, pues propiamente es este que estamos marcando en esta porción, un trígono pontino, un trígono vulvar, que conforman ya en conjunto los dos un rombo o una fosa romboidea que los autores llaman romboencéfalo. Estos dos trígonos están separados, ¿o sí?, por unas estrías que cruzan de manera transversal. Vean ahí. Esas estrías van a separar al trígono pontino, que es este superior, y lo van a separar de este trígono inferior, que es el trígono vulvar. Entre los dos trígonos o triángulos conforman a lo que conocemos como rombo encéfalo. Rombo porque es la forma que toma esa porción. Y entonces algunos autores la conocen como rombo encéfalo. Este piso del cuarto ventrículo tiene estructuras marcadas tanto sobre del puente de Barolio como del bulbo raquídeo. Entonces, valoremos una situación, ¿sí?, que vaya dividiendo a esta porción de este romboencéfalo. Entonces, lo primero que tenemos, fíjense bien, es un surco medio. Esta es la parte externa del bulbo raquídeo. También está en la parte posterior. Esto queda fuera del cuarto ventrículo. Hay un surco medio posterior que termina justo a nivel de donde nace el velo medular inferior. Aquí está cortado para que nos deje ver el fondo de ese romboencéfalo. Pero este velo medular inferior, que se conoce como velo medular inferior o como válvula de Tarín, está cortada, ¿sí? Solamente me deja ver como un cordón que forma una tenia, ¿sí?, que es la marca que deja el velo medular, ¿sí?
y que me marca el perímetro de este trígono vulvar. Entonces hay un surco medio, ¿sí? Un surco medio posterior que termina justo donde nace el velo medular. A ese punto donde nace el velo medular se le conoce como óbex. Óbex. Algunos autores le llaman cerrojo. Entonces es el óbex o cerrojo. Y este surco medio externo termina justo a nivel del óbex o cerrojo. A partir de este óbex o cerrojo, se va a dividir en dos vertientes, ¿sí? En dos vertientes que ascienden, ¿sí? O sea, el velo medular inferior asciende, se divide en dos porciones, una derecha y una izquierda, y forman la mitad inferior de esta fosa romboidea, forman el trígono vulvar, ¿sí? Justo a este nivel, donde, donde se une el bulbo raquídeo y el puente de Barolio, ubicamos, ubicamos a los pedúnculos cerebelosos. Estos son los pedúnculos cerebelosos. Hay tres pedúnculos cerebelosos. Este que estoy señalando, que está cortado, es el pedúnculo cerebeloso superior. Este que ahora señalo, el más voluminoso, es el pedúnculo cerebeloso medio. Y esta porción que ahora señalo es el pedúnculo cerebeloso inferior. Superior, medio e inferior. Y a nivel del puente, estos pedúnculos forman la pared lateral de este cuarto ventrículo. Entonces tengo un pedúnculo cerebeloso superior, un pedúnculo cerebeloso medio y un pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? Entonces, si marcamos la mitad superior, va a estar propiamente relacionada lateralmente este trígono pontino. Va a estar relacionada con este pedúnculo cerebeloso superior. Aquí no se percibe, es esta parte, pero está unida al cerebelo. Aquí cortamos el cerebelo para que puedan entender que forma parte también los pedúnculos de este cuarto ventrículo. ¿Sí? Si ya hablamos propiamente de esta parte del romboencéfalo, si hablamos ya de esta parte del romboencéfalo, vamos a encontrar la continuidad de este surco que apareció aquí, que es un surco medio. Bueno, aquí dentro de esta fosa romboidea o de este romboencéfalo hay también un surco medio. Aquí está el óbex o cerrojo marcado, pero por dentro va a haber un surco medio. Estas son las marcas que deja el velo medular inferior y que se abren hacia los lados para formar el trígono vulvar. Aquí está el pedúnculo medio, aquí está el pedúnculo inferior, aquí está el pedúnculo superior. Cada pedúnculo cerebeloso une al cerebelo con alguna parte del tronco encefálico. El superior, el superior, une al cerebelo con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso superior une al cerebelo con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio
este pedúnculo cerebeloso medio va a unir al cerebelo con el puente de Barolio. Va a unir al cerebelo con el puente de Barolio, ¿sí? Con el puente de Barolio. Y es el pedúnculo cerebeloso medio. Y este inferior, el pedúnculo cerebeloso inferior, va a unir al cerebelo con el bulbo raquídeo. Entonces hay una relación directa de cada uno de estos pedúnculos cerebelosos. El superior, ¿sí?, une al cerebelo con el mesencéfalo. El medio une al cerebelo con el puente de Barolio. Y el inferior une al cerebelo con el bulbo raquídeo. Ok, ya tenemos la periferia. Entonces decía yo que justo dentro de este romoencéfalo voy a encontrar un surco medio. Este surco medio me va a permitir la división en un trígono de este lado y en un trígono de este otro. ¿Sí? Entonces, ya tengo el surco medio. Este surco medio era conocido como, antiguamente, era conocido como el tallo del calamus scriptorius. El tallo del calamus scriptorius. A la mitad propiamente de este surco, ¿sí?, encontramos unas estrías, estas que están saliendo hacia un lado y estas que están saliendo hacia el otro, junto con esto y junto con esto, ¿sí? Y estas estrías son variables en número. Son variables en número. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, etc. A estas estrías se les conocía antiguamente como las barbas del calamus scriptorius, como las barbas del calamus scriptorius. Este era el tallo. Estas son las barbas del calamus scriptorius. Hoy a estas estrías se les conoce como fibras arciformes, Entonces, se les conoce como fibras arciformes externas y dorsales. Fibras arciformes externas o dorsales. Estas fibras arciformes externas o dorsales, como le quieran llamar, se originan de los núcleos pontinos y de los núcleos arciformes. Estas fibras se dirigen hacia el cerebelo. Antes los autores les llamaban estrías acústicas porque pensaban que tenía algo que ver con el octavo par, que es el vestíbulo coclear. Y pensaban que estas estrías arciformes tenían algo que ver con ese octavo par craneal, el vestíbulo coclear o auditivo. No, ninguna relación tienen con el octavo par craneal. Entonces, estas fibras aceiformes nada tienen que ver con cuestiones acústicas, ¿no?
Nada tienen que ver con la audición. Entonces se llaman fibras arciformes externas o dorsal. Y son las que dividen al trígono pontino del trígono vulvar. ¿Se entiende? Entonces, aquí están en rosa estas estrías arciformes que divide al trígono superior o pontino y al trígono inferior o vulvar. Ok, ya tenemos algunas estructuras marcadas. Tenemos otros dos surcos, ¿sí? Otros dos surcos que pasan de manera paralela a este surco medio. Y es este surco y este surco. Ahí están. Los pueden visualizar en azul. Estos surcos se llaman surcos limitantes. Surcos limitantes. ¿Estamos de acuerdo? Surcos limitantes. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Entre estos surcos, entre los surcos limitantes, existe esta zona que se encuentra aquí. Esta. A esta zona se le conoce como placa basal. Se conoce como placa basal esta porción. Esta placa basal tiene características motoras. ¿Sí? Son motoras el área esta. Y este triángulo que se forma aquí, tanto en la parte pontina como en la parte vulvar, este trígono que se forma aquí se conoce como placa alar o placa sensitiva. Placa alar o placa sensitiva. Entonces tengo toda esta área que es la placa basal y que tiene características motoras. Y esta zona triangular es la placa sensitiva. Eso quiere decir que acá hay núcleos motores y aquí hay núcleos sensitivos. Esta es la zona alar, esta también es la zona alar. Y estas dos son las zonas. Se comprende, jóvenes. Sí, doctor. Entonces, en esta parte, metidos entre estos dos surcos limitantes, en toda esta parte, vamos a encontrar núcleos de tipo motor. Y los núcleos que se encuentran aquí, ¿sí?, van a ser núcleos sensitivos. Placa basal igual a núcleos motores. Placa alar igual a núcleos sensitivos. ¿Se comprende? Sí, doctor. Entonces ya tengo, sí, descrita a la placa basal y a la placa alar, a la placa motora o basal y a la placa alar o sensitiva. Ahora pongan atención, justo en esta parte, en esta mitad,
¿Sí? Entonces, justo en esta parte de la placa basal, en el trígono vulvar o en la parte inferior, voy a encontrar en esta parte basal voy a encontrar, ¿sí? Voy a encontrar dos triángulos. Dos triángulos. Pongan atención. Este es un triángulo. Y aquí está el otro triángulo. Este es un primer triángulo. Y aquí está otro triángulo. ¿Se entiende? Entonces, acá hay un triángulo y acá hay otro, vean. Acá hay otro triángulo. Ahí está otro triángulo. Entonces, justo en la porción basal del trígono vulvar, porque este es el trígono vulvar. Entonces, aquí justo en este trígono vulvar, voy a encontrar dos trígonos en la zona basal. En la zona basal. Ahí estamos bien. ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces pongan atención aquí. Me voy a ir un poquito aquí. Vean, acá está la parte basal. Esto que ven en verde es la parte basal. Y esto que ven en color como entre naranja o color mamey es la parte alar. Esta porción verde va a tener contenido de núcleos motores y esta porción va a tener contenido de núcleos sensitivos. Sensitivos. Ok. En la porción basal del trígono vulvar voy a encontrar un primer trígono. Se conoce como trígono medial. Trígono medial. Y este que está abajo va a ser el trígono lateral. Entonces, tengo un trígono medial y un trígono lateral. ¿Se entiende? A este trígono medial se le conoce como trígono del hipogloso. Como trígono del hipogloso. Por lo tanto, si yo lo corto transversalmente, voy a encontrar al núcleo que origina a ese nervio llamado hipogloso. Entonces ya tengo al trígono medial, que es el que ustedes ven en verde, y es el trígono del hipogloso. Si yo corto, voy a encontrar en ese corte al núcleo del 12º par craneal, ¿sí? Que es el hipogloso. En esta porción, el siguiente triángulo es conocido como el trígono lateral. El trígono lateral. A este trígono lateral que ustedes ven en azul se le conoce como trígono
como trígono del núcleo dorsal del vago. Entonces, algunos lo conocen como trígono del vago. Este es del hipogloso, este es del vago. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok, ya estamos. En esta parte del trígono pontino voy a encontrar estos cordones. ¿Sí? Voy a encontrar estos cordones. A estos cordones se les conoce como cordones faciales. Cordones faciales. Y estos cordones faciales o fascículos faciales van a tener en la parte baja un abombamiento que se ve aquí. A ese abombamiento se le conoce como eminencia teres del facial. Eminencia teres. ¿Qué significa teres? ¿Qué significa? ¿Qué significa teres? ¿Qué significa teres? Redondo. Exacto. Ya le di tiempo al doctor de que se metiera a la machine, buscar en el internet y viera qué significaba teres. Significa redondo. Entonces, esa eminencia teres se encuentra aquí, en la parte baja de este fascículo teres. Es la eminencia teres, ¿sí? Es la eminencia teres o eminencia del nervio facial. Eminencia del nervio facial. Entonces vean, aquí está la eminencia teres facial, el fascículo o cordón facial, y que tanto el fascículo o cordón facial, su eminencia teres, si yo cortara aquí de manera transversal en las eminencias teres del facial, voy a encontrar al núcleo que da el origen real de este séptimo par craneal llamado facial. Entonces, el fascículo facial con su eminencia teres, el trígono hipogloso y el trígono vulvar van a tener núcleos ¿de qué tipo? Motor. Van a tener núcleos de tipo motor. ¿Por qué? Porque pertenecen a la placa basal. Entonces, los núcleos que se encuentren en la placa alar van a tener ¿qué? Núcleos sensitivos. Pues tiene núcleos sensitivos. Es la placa alar que debe de contener núcleos sensitivos, ¿sí? Núcleos sensitivos. En la parte superior, fíjense bien, en la parte superior
¿sí? En la parte superior que forma esta fosa romboidea, encontramos una saliente amamelonada denominada eminencia teres en esta parte superior que dijimos que es del puente de Oratoria. Esta es la eminencia teres que acabamos de mencionar. ¿Sí? Esta eminencia teres, esta saliente redondeada, se produce porque el séptimo par craneal en su recorrido rodea al núcleo del sexto par y pasa por detrás de él y entonces se vuelve, hace un giro. Hagan de cuenta que, ¿cómo les explicaré? Si yo hiciera un corte justo aquí, iba yo a encontrar una estructura. Este sería el sexto par craneal. Y hagan de cuenta que el séptimo par es este. Este séptimo par va a rodear al sexto par y va a dar una vuelta. Cuando el séptimo par da una vuelta sobre el sexto par, produce esta saliente que es esta que está aquí. Entonces el facial hace un doblez rodeando al sexto par craneal y forma esta saliente llamada eminencia teres. Cuando da la vuelta, genera esta saliente llamada eminencia teres. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? A esta vuelta que hace el séptimo par sobre el sexto se le conoce como la primera rodilla del facial en su recorrido. Entonces empuja y forma esta eminencia teres. Aquí está ese giro que hace el séptimo par craneal sobre el sexto. Y esto es lo que intento decirles. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ok. Hasta ahí entonces estamos de acuerdo. La parte más superior, pongan atención, la parte más superior del surco limitante, o sea, este surco azul, que nosotros lo pintamos de azul, la parte más superior de este surco, ¿sí? Justo en esta parte vamos a encontrar una zona pigmentada, una zona azulada. Algunos le llaman zona ferruginosa o zona azulosa. Esta zona que se encuentra en la parte más alta del surco limitante, ¿sí? Esta parte más alta se conoce como locus ceruleus. Locus ceruleus.
esta zona ferruginosa o azulosa o conocida como el locus ceruleus, ahí se produce un neurotransmisor que es la noradrenalina, o norepinefrina, que tiene que ver con procesos de la presión arterial sistémica, etcétera, etcétera. Locus ceruleus. Locus ceruleus, zona ferruginosa, azulosa o pigmentada. Se llama locus ceruleus. Ahí se produce un neurotransmisor, ¿sí? Un neurotransmisor que es la noradrenalina o norepinefrina, ¿sí? Justo, fíjense bien, justo por fuera, a nivel periférico, ¿sí? Donde encontramos al trígono del vago, que es este, existe de manera periférica a este nivel se encuentra justo a este nivel periférico del trígono del vago, encontramos un área de manera periférica, ¿sí? Que se le conoce como órgano circunventricular. ¿Por qué? Porque está en la circunferencia de este ventrículo. Esa zona circunventricular se conoce como área postrema. Es el locus ceruleus. Aquí está el área postrema. Esta es el área postrema. ¿Se entiende? Esta área postrema se conoce, ¿sí? Se conoce como un quimioreceptor, ¿sí? Que representa la zona gatillo que provoca el vómito. La zona gatillo del vómito. ¿Se entiende? Área postrema. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, toda esta área es un área basal, placa basal. Está relacionada con núcleos motores, tanto en la parte pontina como en la parte vulvar. En la parte pontina existen los fascículos faciales con su eminencia teres facial o su colículo facial, algunos le llaman colículo, ¿sí? Y en la parte vulvar encontramos al trígono hipogloso y por fuera al trígono dorsal del vago. Y tiene también núcleos motores. Solamente nos falta describir la zona sensitiva
o alar? ¿Algún comentario? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. ¿No? Pues jóvenes, este es el romboencéfalo. Nos falta todavía hablar de la zona alar que tiene núcleos sensitivos. Veremos qué núcleos son los que se encuentran en esa zona alar, ¿sí? Hablaremos de su distribución para que entiendan qué es lo que vamos a encontrar ahí. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? No, doctor, gracias. Pues jóvenes, en ese tenor que damos el día de hoy, les agradezco su atención, ¿sí? Que tengan una excelente tarde, noche, pórtense bien.